Bien, me dan un ok si están visualizando la diapositiva. Sí, doctor, estamos. Ok. Bien, entonces es de manera significativa que ustedes sepan evaluar el sistema osteomiarticular, principalmente cuando hablamos de fisiatría. Bien sabemos que la rehabilitación siempre parte de un diagnóstico preciso, ¿verdad? Para eso o para ello debemos de entender cómo se evalúa de forma, digamos así, paulatinamente el sistema osteomiarticular. Entonces, toda rehabilitación va a depender, obviamente, de un buen diagnóstico. Y sabemos como médicos que un buen diagnóstico parte de una buena anamnesis en conjunto con el examen físico, lo que va a determinar la clínica del paciente, ¿verdad? Entonces, un 50-60% nosotros vamos a tener una idea más o menos del diagnóstico del paciente a partir de una buena evaluación, ¿ok? Entonces, como todos los otros aparatos, el sistema osteomiarticular es capaz de traducir ciertas patologías, ¿verdad? Entonces vamos a ver paso por paso cómo se Olá, hace. doutor. Hola, ¿me escuchan? Sandro. Agora sim, obrigada. Ok. Si tienen algún problema con el audio o con la diapositiva, me avisan, ¿ok? Bien, entonces, siguiendo nuestra clase, entonces estamos hablando de una buena evaluación del aparato osteomiarticular para determinar la causa de la patología, ¿verdad? Obviamente que también a nivel, o por decir, o el fisiatra, ¿verdad? Puede pedir ciertos exámenes complementarios, obviamente, que van a complementar o van a servir de diagnóstico para las patologías de origen, ya sea traumática, neurológica, muscular, articular, etcétera, ¿ok? Bien, como sabemos, entonces ahí está diseñado en el dibujo, ¿verdad? Como podemos ver el aparato osteomiarticular en su conjunto del sistema muscular y el sistema esquelético. No voy a entrar en detalles, anatomía ustedes ya manejan y no es necesario repetir nuevamente, ¿verdad? Bien, partimos de lo que es una historia clínica siempre pasando por arriba de los datos, ¿verdad? Del paciente que ya podemos ya decir como que ya se recabó, entonces vamos a pasar por alto la parte de datos y vamos a adentrarnos en lo que es la anamnesis, ¿verdad? ¿Se recuerdan del término anamnesis? ¿Qué significaba? La anamnesis es nada más una palabra que se emplea y tiene un significado de traer a la memoria lo que realmente le sucedió al paciente, ¿verdad? Siempre la anamnesis va a girar en torno en lo que es el motivo de consulta, ¿verdad? El motivo de consulta o el interrogatorio debe girar alrededor del motivo de consulta, ¿ok? Bien, en este caso, cuando hablamos del sistema osteomiarticular, en la mayoría de los casos, ¿verdad? De las afecciones que se presentan en el sistema osteomiarticular, tienen como respuesta el dolor. Es muy importante definir las características de dolor, o sea, la semiología del dolor, a través de una mnemotecnia bastante utilizada, ¿verdad? Que es la mnemotecnia Alicia Fredusa, ¿verdad? Que ustedes ya saben lo que es, ¿verdad? Se utiliza ahí entonces para corroborar cómo es la cronología del dolor, el carácter del dolor, la localización, si tiene irradiación o no, si hay algunos síntomas acompañantes o síntomas que puedan atenuar el dolor. Si el paciente tiene una mejoría con ciertos medicamentos, entonces todo eso va a girar en torno a la anamnesis, ¿verdad? ¿Cómo es la característica eh, del dolor musculoesquelético? En algunos casos es profundo, de carácter sordo, o sea, aquel dolor que es un poco difícil de precisar, ¿verdad? Habitualmente algunos también están de manera, o sea, distribuidas de manera difusa, principalmente si hay afectación de algún nervio, ¿verdad? Algún nervio periférico. Y también puede estar acompañado por dolor referido, o sea, cuando el dolor se presenta distalmente de su origen.
¿ok? Bien, acá ciertas preguntas acerca de las características del dolor. Por ejemplo, ¿dónde presenta el dolor? Si es de forma generalizada o localizada. Acá podemos indagar, por ejemplo, si el paciente tiene un dolor generalizado, hay que estudiar si no es una enfermedad autoinmune, si no es una enfermedad reumática, si no es una enfermedad también a nivel muscular, como por ejemplo, ¿verdad? La fibromialgia, ¿ok? Que cada vez más hoy en día se está viendo, ¿ok? Cuando es localizado tenemos que estudiar o hacer un estudio, un examen físico a nivel regional, o sea, en el lugar exacto donde está el dolor, ¿verdad? Se debe recabar datos primeramente de la anatomía de la región, ¿verdad? Qué estructuras están involucradas. Cuando se presenta sería el horario, ¿verdad? Del dolor, a qué horario suele predominar la aparición del dolor, si es que aparece en ciertos movimientos o en ciertas posiciones, como es decir, en reposo o aumenta con los movimientos. También cómo empezó el dolor, si es de carácter agudo, si es de carácter subagudo. Y acá vale destacar que debemos de entender cómo clasificar el proceso inflamatorio, ¿verdad? Debemos de entender cómo es el dolor inflamatorio agudo, ¿verdad? Sabemos que de acuerdo a la cronología, el proceso inflamatorio agudo se basa en los primeros 7 días, ¿verdad? Siempre y cuando el mecanismo causal esté, o sea, cuando el mecanismo causal esté cesado, o sea, que haya parado. Entonces, ahí determinamos que el proceso inflamatorio tuvo una, digamos así, una cronología. Pero cuando el mecanismo causal no ha cesado, entonces no podemos clasificar exactamente cómo está en forma temporal el dolor, o sea, el proceso inflamatorio, ¿verdad? ¿En qué circunstancias o situación aparece el dolor? Si está desencadenado por estrés, si está desencadenado por cambios climáticos o también por algún tipo de traumatismo. Vale destacar acá acerca del estrés y los cambios climáticos. Algunas de las patologías reumáticas aparecen bastante con los cambios climáticos. Entonces ya podemos estar asociando, ¿verdad? Todo esto eh, haciendo una buena semiología, ¿verdad? En la anamnesis propia ya vamos a más o menos a entender cómo está o qué patología puede estar causando el dolor al paciente, ¿verdad? Todavía ni siquiera nos entramos en examen físico, pero ya podemos ya tener un camino trazado hacia el diagnóstico, ¿verdad? ¿Cómo es el dolor, verdad? Si es agudo, urente, si es punzante. Generalmente estas características se asocian al dolor de tipo superficial. Cuando es sordo o mal localizado, se caracteriza por ser profundo, ¿ok? En relación a la intensidad, hay varias formas de clasificar la intensidad, ¿verdad? Pero de una forma general podemos decir o dolor intenso o dolor baja de intensidad o moderada. Entonces, esas son las clasificaciones de la intensidad. Obviamente que cuando el paciente tiene un dolor intenso, ya vamos a ver, ¿verdad? Hasta mismo por la fascia que va a presentar el paciente. Entonces ya vamos a entender qué tipo de dolor el paciente está sintiendo, ¿verdad? Está muy intenso, ¿ok? Manifestaciones asociadas puede ser con compromiso del estado general, compromiso de piel y faneras, compromiso de mucosas, puede estar acompañado de fiebre cuando el paciente está con alguna sobreinfección agregada. Puede aparecer compromiso oftalmológico cuando haya, por ejemplo, alteraciones a nivel de piel, fanera o también algún compromiso oftalmológico. Nosotros debemos de tener en cuenta ciertas enfermedades reumatológicas que causan estas alteraciones, ¿verdad? ¿Cómo evoluciona el dolor? Si es autolimitado, si es adictivo, migratorio o recurrente, también es muy importante. ¿Cuál fue la respuesta al tratamiento? Si fue rápida con la ingesta de un antiinflamatorio no esteroideo, como por ejemplo el ácido acetil salicílico, o si es bastante específica, ¿verdad? Por ejemplo,
el dolor pasó cuando el paciente ingirió colchicina, ¿verdad? Que sabemos que es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la gota, ¿verdad? La gota generalmente hay, ¿qué puede pasar en la gota? Hay depósitos de microcristales en donde, en las articulaciones, ¿verdad? Eso causa una inflamación, causa dolor, entonces el paciente va, toma su colchicina y automáticamente el dolor va bajando, ¿verdad? En cuanto a la sintomatología, ya sabemos la tetrada de Celcio, que sería el dolor, rubor, calor y tumor, y se añade la impotencia funcional y rigidez matutina, ¿verdad? La rigidez matutina es un síntoma signo muy característico de las enfermedades reumatológicas, como por ejemplo la artritis, ¿verdad? Cuando hay una rigidez matutina por más de 30 minutos en un paciente, ¿verdad? Eh, Probablemente este paciente tenga artritis reumatoidea. Entonces le hacemos o le indagamos esa pregunta, le preguntamos al paciente, ¿por cuánto tiempo te quedas de mañanita cuando te despertás, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te quedas inmóvil? O sea, ¿en cuánto tiempo te levantás? Ahí te dice el paciente, yo me levanto en 30 a 40 minutos. Entonces ya podríamos asociar a un cuadro de artritis, ¿verdad? En relación al grado de capacidad funcional, eh, tenemos ahí 4 grados de capacidad funcional. Esto podemos graduar de arriba a abajo, ¿verdad? Grado 1, por ejemplo, cuando es completa, o sea, eh, puede realizar ciertas actividades sin ningún problema. El grado 2 realiza trabajo a pesar de la limitación, o sea, a pesar de que tenga una limitación, realiza su trabajo. El grado 3 sería cuando el paciente realiza solo un poco de trabajo, y el grado 4 ya sería la incapacidad total. Entonces son ciertos parámetros que debemos siempre de tener en cuenta a la hora de evaluar el dolor, ¿verdad? El proceso inflamatorio, el dolor de origen osteomiarticular. ¿Ok? Bien, hablando aún de la anamnesis, tenemos que tener en cuenta también los antecedentes personales que el paciente pueda presentar, como por ejemplo, vamos a dar ahí, vamos a citar algunos puntos nada más, como por ejemplo los cólicos nefríticos, ¿verdad? En la mayoría de las veces pueden ser causados eh, ahí por la formación de litiasis, ¿verdad? A nivel renal, y esta formación de la litiasis puede tener varios orígenes, ¿verdad? Una de ellas puede ser de origen gotoso, o sea, también depósito de microcristales formando la gota. Entonces también el paciente puede reclamar de un dolor a nivel de la parte posterior lumbar. Entonces eh, se presenta ahí con cólicos nefríticos, ¿ok? Vamos a citar ahí otro ejemplo, eh, como por ejemplo ahí la diabetes, ¿verdad? Puede aparecer en conjunto con una artritis séptica, la enfermedad de Dupuytren también, que causa una alteración de los tendones del músculo palmar, ¿verdad? A nivel de la mano, y algunas otras patologías que pueden aparecer, como es decir, el síndrome de túnel carpiano, las artritis neuropáticas, las capsulitis adhesivas también, que están relacionados con pacientes que sufren de diabetes, las osteoartritis también, la psoriasis, el paciente que cursa con psoriasis puede desarrollar lo que se llama artritis psoriásica, ¿ok? Relacionado a los medicamentos, ¿verdad? Esto es muy subjetivo. Hay algunos pacientes eh, que consumen, por ejemplo, los corticoides. eh, Vamos a dar ahí una énfasis en los corticoides, ¿verdad? Cuando el paciente consume corticoides a larga data, probablemente tiene un cuadro inflamatorio ahí que no cesa con los AINES. Entonces ya tenemos que tener también un poco más, o prestar un poco más de atención en las enfermedades reumatológicas, principalmente la artritis, ¿verdad? Ok, ahí tenemos la osteonecrosis también, tenemos la osteomelitis, entre otras patologías. Por ejemplo, pacientes que consumen quinolonas, ¿verdad? Pueden tener o pueden cursar con artritis también, ¿ok?
Continuando con la anamnesis, un punto muy importante también para tener en cuenta es la profesión o actividad que desarrolla, ¿verdad?, el paciente, ¿verdad? Hay pacientes que hacen un uso exagerado de ciertas articulaciones y también la musculatura en conjunto con el tendón que va a desarrollar por movimientos repetitivos algún tipo de lesión, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los jugadores de tenis y jugadores de golf, ¿verdad? Jugadores de tenis pueden ocasionar lo que llamamos epicondilitis o también llamado codo de tenista, ¿verdad? La epicondilitis es nada más la inflamación de las estructuras que están insertadas a nivel de la epitróclea del húmero, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los tendones que se insertan en esa región y esto va a causar entonces los movimientos repetitivos, va a causar una inflamación a nivel de la vaina sinovial que cubre el tendón, ¿ok? Y todo lo contrario sucede cuando hablamos del jugador de golf. Cuando hablamos de una epitrocleitis, ocurre lo contrario, ¿verdad? Todo lo relacionado a la epitróclea, o sea, toda la estructura que está insertada ahí en la epitróclea. Tenemos también algunas inflamaciones que se producen a nivel de la muñeca, ¿verdad?, que aparecen en los trabajadores manuales y también las amas de casa, ¿verdad?, que se llama tendinitis de Kerbein. Justamente es una tendinitis que se produce a nivel del retináculo por donde pasa el tendón extensor largo del pulgar. Entonces en esa región se va desarrollando una inflamación producto de los movimientos repetitivos, ¿ok? En cuanto a la anamnesis de los antecedentes familiares, ciertamente hay que indagar también algunas preguntas acerca de enfermedades autoinmunes, ¿verdad? Espondilitis anquilosante, ¿verdad?, que es una alteración a nivel de la columna vertebral en donde se produce una inflamación a nivel de la articulación de la columna vertebral y esto va a causar la deformación a nivel principalmente de la columna vertebral lumbar. Entonces el paciente va perdiendo movilidad en ese sentido y el paciente va a quedarse jorobado, ¿verdad? Va a llevar, o sea, va a tener una posición. Cuando vemos un paciente que tiene espondilitis anquilosante es bastante característico, ¿verdad? Porque ellos se van acentuando la flexión de la columna dorsal, o sea, van haciendo como una flexión hacia adelante del tronco, ¿verdad? Y eso va dificultando cada vez más los movimientos de la columna, ¿ok? Tenemos también la enfermedad de Reiter, que es una enfermedad autoinmune, ¿verdad?, de afectación sistémica, en donde está bastante asociado la conjuntivitis, por ejemplo, la uveitis también, y aparece una artritis. La enfermedad de Reiter, entonces puede aparecer todas esas alteraciones, ¿ok? Y la espondilitis también causada por la psoriasis, ¿verdad? La psoriasis también es una enfermedad autoinmune. Gota, ya hablamos de los depósitos de microcristales y la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad a nivel intestinal, ¿verdad? Son todas enfermedades autoinmunes. Pasamos a lo que es el examen físico. Cuando hablamos del examen físico, estamos hablando obviamente de inspeccionar al paciente. Puede ser una inspección regional o puede ser una inspección general, ¿verdad? Eso ya depende ya de cuál sería nuestro objetivo, ¿verdad? O de cuál sería la lesión que el paciente presenta, ¿verdad? Entonces se debe observar la fase, la marcha, los movimientos, ausencia de ellas, posturas y también otros signos, ¿verdad? Con el simple hecho de observar la fase, nosotros podemos ya de guiarnos por ese examen y ya podemos tener también un camino hacia el diagnóstico, ¿verdad? La marcha muchas veces también es de suma importancia para determinar ciertas patologías, ¿verdad? Como es la marcha hemipléjica, la marcha del paciente con Parkinson, podemos ver la marcha del paciente con parálisis cerebral infantil. Entonces eso también nos va a ayudar bastante, ¿ok?
movimientos o ausencia de ellos, ¿verdad? Posturas, como es decir, las posturas que vemos acá en este cuadro. Las posturas, digamos así, viciosas, ¿verdad? Las posturas como la hipercifosis, la hiperlordosis y también la escoliosis. Acá está escrito cifosis, pero la palabra correcta es hiper, ¿verdad? Hipercifosis, porque la cifosis en sí sería la curvatura normal mismo de cada ser humano, ¿ok? Bien, tenemos la tumefacción. ¿Qué es la tumefacción? La tumefacción es un aumento de la estructura, ¿verdad? Es el aumento de una estructura, puede ser una estructura articular o otra estructura, ¿verdad? Entonces, de manera general, cuando hablamos de tumefacción, estamos hablando de un aumento del volumen o un aumento de la estructura, ¿verdad? Y esta tumefacción tiene o puede tener varias causas, como por ejemplo el aumento del líquido articular. Y vean acá esta imagen, pueden observar una rodilla derecha y una rodilla izquierda, ¿verdad? A simple vista ya podemos determinar que esta rodilla tiene un valgo predominante, puede ser, o sea, la mayoría de las veces el valgo predominante aparece más en las mujeres, ¿verdad? Aparte de eso, vemos que hay un aumento ahí del volumen a nivel de la rodilla y esto puede ser causado por varias patologías, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser una ruptura a nivel, ruptura de algún menisco, puede ser una lesión ligamentar, un esguince, ¿verdad? O hasta mismo puede ser una contusión. Pero en la mayoría de las veces la contusión va a presentar un signo ahí de hematoma, ¿verdad? En este caso no está apareciendo. También puede ser causantes de una tumefacción, la artritis reumatoidea o también la artrosis, ¿verdad? Entonces puede aparecer un sinfín de patologías que causan una tumefacción a nivel articular. Entonces ahí vemos las causas ahí: aumento del líquido articular, engrosamiento sinovial, tumefacción de tejidos blandos y también el derrame sinovial, ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, un traumatismo a nivel de la rodilla, hay extravasación de líquido por parte ya sea de las estructuras vasculares que se encuentran en esa región, ¿verdad? Deformación también es un punto bastante interesante que hay que tener en cuenta: las deformaciones a nivel, tanto a nivel articular, ¿verdad? A nivel óseo y también a nivel muscular. Acá podemos ver un signo clásico que serían los dedos en cuello de cisne. Ustedes, como ya saben, la mayoría de los pacientes que presentan esta alteración son pacientes que tienen artritis reumatoidea, ¿verdad? Entonces, con el simple hecho de mirar la mano algunas veces ya se puede tener en cuenta el diagnóstico, ¿verdad? Tofos o tozos también puede aparecer en las manos, que van a ser los tofos que, que son producidos por los microcristales debido a la enfermedad de gota, ¿verdad? Estos microcristales se depositan también en las articulaciones y van a alterar toda la funcionabilidad de esa articulación. Y también están la acá está más nuevamente, la hipercifosis y la escoliosis, ¿verdad? Vamos a estar viendo también en clases qué son estas deformaciones, por qué aparecen y también cómo se tratan, ¿ok? En relación al estado muscular, tenemos que ver siempre el estado muscular, ¿verdad? En cuanto al trofismo, en cuanto al tonus, en cuanto a la contractibilidad, en cuanto a la fuerza muscular. Todo eso nosotros debemos de evaluar cuando vemos alguna musculatura, ¿verdad? Puede aparecer lo que se llama emanciación muscular. La emanciación muscular, ¿qué es? La emanciación muscular es un adelgazamiento más del 10% del peso corporal. Entonces puede aparecer o puede estar relacionada a la artritis grave, ¿ok? Y también puede haber hipotrofia localizada a nivel del cuádriceps o también del deltoide. Esos son, acá nos dice hipotrofia localizada del cuádriceps, pero puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Puede ser a nivel de la pantorrilla, puede ser a nivel de los isquiotibiales, ¿ok? Entonces la hipotrofia generalmente tienen también sus causas
bien definidas, ¿verdad? Puede ser debido a un traumatismo que es temporal, ¿verdad? O puede ser debido a a una enfermedad autoinmune, ¿verdad? Que pueda causar esa hipotrofia, ¿ok? Bien, cuando hablamos de palpación, obviamente vamos a hablar eh, de palpar al paciente, ¿verdad? Puede ser bimanual o monomanual, como ustedes quieran. En la palpación se utiliza con el fin de localizar puntos dolorosos, comparar si el dolor existe en zona opuesta. Esto es muy importante, ¿verdad? Cuando nosotros evaluemos al paciente, debemos siempre de comparar el lado sano con el lado opuesto, ¿verdad? O sea, el lado sano y el lado no sano, ¿ok? Puede aparecer o sea, nosotros debemos de tratar de recaudar datos en relación a la palpación, como por ejemplo calor, ¿verdad? Edema, crepitación, limitación de movilidad, fuerza muscular, todo eso debemos de recaudar con la palpación, ¿ok? Cuando encontramos calor en la palpación, obviamente que la mayoría de las veces está relacionado con algún tipo de inflamación. Cuando percibimos que alguna articulación tiene cierta crepitación durante la movilidad articular, puede ser causado por erosión o adelgazamiento del cartílago articular. Eh, ¿Cuál es una patología que causa bastante crepitaciones? Son las artrosis, ¿verdad? La artrosis y también la artritis, ¿verdad? Como ustedes ya saben, la artrosis es una enfermedad en donde hay una degeneración del cartílago, hay una pérdida inclusive de esos cartílagos en donde se puede notar la ruptura del cartílago y ese cartílago se queda suelto en la articulación y a medida que el paciente va movimentando esa articulación se produce un roce muy característico. Es similar a lo que llamamos el roce del cabello, ¿verdad? Si ustedes agarran sus cabellos y rozan entre sí, eso sería la crepitación, ¿ok? Es más o menos similar a la crepitación que se escucha a la hora de evaluar, por ejemplo, aparato respiratorio del pulmón, ¿verdad? Cuando hay una infección sobreagregada pueden aparecer crepitaciones, ¿verdad? La misma, casi el mismo sonido tiene. Y también la limitación, la movilidad, o sea, hay que evaluar la movilidad del paciente. Y la movilidad se puede evaluar de dos formas, ¿verdad? O pidiendo al paciente que realice de forma activa el movimiento, o le pedimos, o nosotros mismos le realizamos el movimiento a esa estructura, ¿ok? Entonces se evalúa de forma activa y de forma pasiva, siempre de forma comparativa, comparar un miembro con el otro miembro, ¿verdad? La movilidad de un miembro sano con la movilidad del lado opuesto o del miembro que está afectado, ¿ok? Bien, estos son los movimientos a nivel de cada articulación en cuanto al grado, en cuanto a la biomecánica funcional, podemos ver entonces que hay distintos grados en distintas articulaciones, ¿verdad? Eh, Esto se puede también corroborar con el uso de un dispositivo que llamamos goniometría, ¿verdad? La goniometría es entonces una regla que mide los movimientos articulares. Pero a simple vista, cuando miramos al paciente, cuando realice los movimientos, nosotros ya tenemos más o menos de una idea si está o no realmente limitado ese movimiento, ¿ok? Entonces nada más pedirle al paciente que realice de forma activa el movimiento, ¿verdad? Vamos a dar ahí un ejemplo clásico de alteraciones a nivel glenohumeral, la articulación a nivel del hombro, ¿verdad? Le pedimos al paciente que realice una abducción del lado sano, el paciente logra abducir a 180 grados sin ningún problema. Y el lado izquierdo le pedimos al paciente que pueda también realizar el mismo movimiento y cuando llega a los 80 o 90 grados el paciente siente dolor o tiene debilidad muscular. Entonces, obviamente ahí ya vamos a determinar que ese paciente tiene alguna restricción a nivel
a nivel de articulación glenohumeral, ¿ok? Más grados ahí a nivel de la muñeca, de los dedos, ¿ok? A nivel del miembro inferior. Sí hay que saber lo máximo que cuando el paciente realice flexión de cadera con la pierna extendida o la rodilla extendida, debemos de saber que va hasta 90 grados, ¿verdad? Son cosas básicas, ¿verdad? Y cuando está flexionado se va un poquito más, se va a 135 grados, ¿ok? Bien. La exploración con el sistema osteomiarticular siempre se hace de forma sistemática, ¿verdad? Sistemática comparativa. Esto se hace principalmente, o sea, de forma inicial se hace a través de la columna vertebral a nivel cervical, luego se pasa a las porciones siguientes, ¿verdad? Dorso lumbar, sacroiliacas, exploración de hombro, codo, muñeca, mano, cadera, rodillo, tobillo y por último la exploración de pie. Vale destacar nuevamente que cuando nosotros hacemos una anamnesis en relación al motivo de consulta, por ejemplo, si el paciente viene reclamando de una alteración a nivel de la articulación sacroiliaca o a nivel de la cadera, nosotros vamos a explorar solamente esa región y posterior a eso podemos anexar alguna exploración más, ¿verdad? Pero siempre nuestro punto de partida va a ser el motivo de consulta, ¿ok? Para todas las enfermedades eso vale, ¿verdad? Para todas las enfermedades. Bien, hablando un poco acerca de la exploración de la columna vertebral, sabemos que la columna vertebral está constituida por varios huesos que en conjunto forman entonces la movilidad que nos da ahí para realizar los movimientos, ya sea a nivel del cuello, a nivel de la columna torácica, a nivel de la lumbar, ¿ok? Las dos porciones que más nos dan movilidad en la columna vertebral serían entonces la columna cervical y la columna lumbar. Esos son los dos puntos que más nos dan movilidad al paciente, ¿verdad? Y al organismo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la columna vertebral cervical. Cuando vamos a evaluar columna, siempre debemos evaluar en las distintas posiciones, ¿verdad? Antero, posterior y también lateral, o sea, en las tres dimensiones, ¿ok? Se debe evaluar siempre siguiendo la orden, ¿verdad? Inspección, palpación. Siempre hay que ver la alineación que sigue la columna vertebral, palpar la apófisis espinosa buscando puntos dolorosos, ¿verdad? Puntos suboccipitales y también los puntos a nivel del trapecio. Acá vemos una forma de evaluar la columna vertebral cervical. ¿Cuáles son las patologías que pueden aparecer a nivel de la columna cervical? Son varias, ¿verdad? Puede haber una alteración, postural, ¿verdad? Puede haber una cervicalgia de origen postural, puede haber una cervicalgia de origen estructural. Entonces son algunas patologías más frecuentes, ¿verdad? Puede también haber una hernia discal a nivel de la cervical, ¿verdad? Es menos frecuente, pero puede haber, ¿verdad? Puede haber también compresión de los cuerpos vertebrales a nivel de la columna vertebral, de la columna cervical, ¿verdad? Por alguna fuerza que el paciente hizo durante toda su vida, ¿verdad? No sé si ustedes ya vieron algunos trabajadores antiguamente, o sea, hasta hoy en día yo he visto así que cargan arriba de sus cabezas bolsas de porla, ¿verdad? Bolsas de cemento arriba de la cabeza. Entonces imagínense la fuerza que ejerce esas bolsas, ¿verdad? Entonces eso puede realmente acarrear un problema en la columna cervical, ¿verdad? Puede haber una compresión y con eso va a aparecer las inflamaciones o alguna herniación o alguna deformidad en la postura. Bien, exploración de la movilidad. Cuando hablamos de movilidad estamos hablando de los movimientos que realizan el cuello, ¿verdad? Y son varios movimientos como las flexiones, las extensiones o la flexoextensión
las inflexiones laterales, ¿verdad? Que serían los movimientos laterales de la columna y un conjunto de todos ellos, las rotaciones, ¿verdad? Las rotacionales. Entonces son varios movimientos que puede realizar la columna vertebral cervical. Hablando de ciertos test, eh, podemos ahí citar las maniobras o test, ¿verdad? Test ortopédicos o maniobras ortopédicas para justamente para corroborar cuál la estructura que está siendo comprometida, ¿verdad? Ahí vemos en la primera imagen de arriba, vamos a ver la maniobra de Spurling. ¿Para qué sirve la maniobra de Spurling? Justamente para poner en manifiesto si hay o no una compresión de raíz cervical. ¿Se recuerdan del plexo braquial, verdad? Del plexo braquial. El plexo braquial se forma ahí a nivel de la cervical, entonces se puede explorar el plexo o la integridad de ese plexo a través de la prueba de Spurling, ¿verdad? ¿Cómo se realiza la prueba de Spurling? En primer lugar, el paciente debe estar sentado con ambas manos al costado de su cuerpo. El examinador se puede poner por detrás del paciente y ¿qué es lo que el examinador va a hacer? Va a comprimir con la inflexión lateral la cabeza del paciente, ¿verdad? Entonces, de esa manera se puede recaudar datos si hay o no compresión de la raíz nerviosa que sale a nivel de la cervical, ¿ok? Luego tenemos algunos test también que sirven para ver o para determinar la integridad eh, de una arteria, ¿verdad? Entonces vemos ahí la prueba de Addison. ¿Cómo se realiza? El paciente debe estar, o sea, el examinador por detrás, se ataja uno de los hombros, o sea, el hombro que se va a explorar, se da estabilidad a ese hombro y tratamos de extender y abducir el hombro de ese paciente. Posteriormente, ¿qué hacemos? Pedimos al paciente que gire la cabeza, ¿ok? Entonces, cuando el paciente gira la cabeza, nosotros debemos de tener la otra mano, ¿verdad? Que está sujetando a nivel de la muñeca. Nosotros debemos de poner los dedos índice y medio a nivel de la arteria radial, ¿ok? Entonces, justamente para eso se hace este test, ¿verdad? Para ver si hay o no una compresión de la raíz que conforma la raíz de la arteria radial, ¿verdad? Hay un síndrome que se llama síndrome de Escalenos, ¿verdad? El síndrome de Escaleno es lo que produce generalmente la compresión de esta arteria, ¿ok? Bien, vamos a dejar nuestra clase de hoy hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Están todavía por ahí? No, doctor, sin dudas. Gracias. No te escuché bien. Está saliendo entrecortado. Sem dúvidas. Ahora he visto que me escribieron ahí que no estaba apareciendo el slide, pero ¿se vio o no? ¿Dio para acompañar o no? Acompanhado, doutor. Deu Ah, para ver sim, professor. Deu ahí, para ver. yo pensé que nadie estaba viendo. Ok, gente, nos vemos entonces en la próxima clase. Si no tienen más dudas, voy a tratar de la clase pasada. ¿Ustedes llegaron a bajar o no? Porque yo subí ahí en el equipo.
No chat fica gravada a aula, professor. Pero la diapositiva te pregunto. Tá sim, doutor. É o slide de introdução